nuevamente todos muy bienvenidos a la casa del Señor y gracias por acompañarnos en esta primera sesión correspondiente al segundo tema de los fundamentos de la fe. Probablemente no estoy seguro si tal vez si alguien me puede ayudar. Aquí están los boletines. En el boletín ustedes encontrarán no solamente la información de hoy, gracias, sino que también encontrará que hay un código QR en la segunda página, y el código QR lo va a llevar a la página web donde están todos los audios. Y como ustedes ya probablemente sepan, cada lección, cada tema tiene un audio en particular, que es un mensaje de John MacArthur, que es correspondiente al tema. Así que uno de los códigos QR los lleva a la página web y el otro código QR lo va a llevar a nuestra página de Facebook. Ahora, en la página de Facebook acabamos de publicar también el audio correspondiente a este tema, que es cómo leer la Biblia. Hay un audio específico y para quienes llevaron el manual del estudiante, en base a ese audio, ustedes pueden llenar las respuestas correspondientes al tema. También tenemos ahora, gracias al hermano que ha estado trabajando en esto, tenemos un canal de YouTube, donde también vamos a estar publicando estas lecciones allí para quienes a lo mejor por uno u otro motivo no han podido estar con nosotros, pueden todavía ir y ponerse al día viendo las lecciones allí. Así que te animamos a suscribirte en el canal de YouTube y también en la página de Facebook, y a compartirlo, por supuesto, con familiares y amigos. Sé que alguien tiene alguna pregunta, a lo mejor con respecto a la lección pasada, o si es que han tenido la oportunidad de escuchar el audio, por supuesto, en cualquier momento, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nos pueden alcanzar, ya sea ahora o al final, en el break, en el recreo, o al final del día. Muy bien. Así que te animamos a completar la asignación, ¿cierto?, del tema en el manual del estudiante. Si que alguien no tiene un manual del estudiante, nos hace saber y le conseguimos uno. También hay un anuncio que también se encuentra en el boletín, que hubo un pequeño cambio con respecto a lo que va a ser la actividad de fin de año. Lo que vamos a hacer es que tenemos más o menos contemplado de que este tema, que se llama Cómo leer la Biblia, nos va a llevar 2 sábados. Esto va a ser el 8 y el 22 de noviembre, hoy y en 2 semanas más. Y la cena que originalmente estaba programada para el 22 de noviembre, la trasladamos para el 13 de diciembre. Así que, bueno, tenemos hoy la lección, la primera parte de cómo leer la Biblia, la segunda y última parte sería el 22 de noviembre, y luego el 6 de diciembre tenemos las canciones navideñas, que es una actividad de toda la iglesia, que también están invitados para eso, y después nuevamente el 13 de diciembre tendríamos nuestra cena, para lo cual están todos ustedes invitados, y también traigan a su familia, a sus amigos que deseen invitar. Luego de eso nos estaríamos reuniendo nuevamente en enero, y en enero comenzamos con este tema, el cual es una cumbre a la cual están todos invitados a poder participar. Si es que a lo mejor nunca usted ha escalado una montaña, vamos a empezar en enero a escalar una montaña alta, que va a ser el tema de los atributos, Dios, su carácter y sus atributos. Es un tema que realmente, yo sé que es metafórico, pero es una cumbre dentro de lo que es el fundamento de la fe. Y por lo menos eso vamos a pedirles que cuando llegue ese momento se coloquen cómodos, porque vamos a estar bastante tiempo ahí. Por lo menos tenemos contemplado unos 2 meses. Así que es algo que pertenece 100% a lo que es el fundamento de la fe cristiana. Normalmente las tergiversaciones que existen o los malos entendidos que existen con respecto a asuntos de la fe, en gran manera surgen porque no existe un fundamento sólido con respecto a quién realmente es Dios y sus atributos. Así que
les invitamos a que escalen con nosotros esa montaña y puedan observar, puedan contemplar a Dios. Se fijan cuando ustedes probablemente han visto algún video, alguna película, que cuando llegan a ese tope de esa montaña hay una imagen, un panorama que pueden contemplar, y así también les invitamos para que contemplen esa hermosura, ¿cierto?, a través de este viaje. Este viaje realmente es como un tren que va viajando a través de los Alpes suizos, ¿verdad? Y que tiene 13 estaciones, los 13 temas del estudio de fundamento de la fe. Y en cada estación, por supuesto, que puede ir gente sumándose, así que, bueno, le animamos que a medida que nos acercamos a la fecha de fin de año, y que normalmente es una fecha que también es bastante social, ¿cierto? Nos reunimos, ¿cierto?, con familia y amigos, porque está la época de las vacaciones, las festividades de fin de año, que también les invite para que se puedan sumar a nosotros en el año que viene en sí, ¿cierto?, el año 2026. Entonces, comenzando con este tema, tenemos un nuevo verso de memorización, ¿verdad? Tuvimos uno en el tema anterior, que estaba en 2 Timoteo 3:16, ¿cierto? Seguramente se acuerdan, toda escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para toda buena obra, ¿cierto? Ahora tenemos otro verso, el cual también está en Timoteo, en 2 Timoteo 2:15. Y ojalá que lo puedan... es muy importante también este verso, tal como toda la Biblia es importante, ¿verdad? Pero concerniente a este tema, vamos a ir viendo por qué es tan importante. Y esto es lo que dice 2 Timoteo 2:15, y anótelo, colóquele subrayelo, no sé si ustedes esas personas que subrayan su Biblia o hace anotaciones, pero esto es lo que dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Probablemente en su versión Reina Valera, si que está usando esa versión, tenga unas pequeñas variaciones ahí, pero esa es la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero también quisiera mencionarle un verso que probablemente también es pertinente a este tema, y que me gusta, y quisiera presentarle este verso de 2 de Pedro 2:2, capítulo 2, verso 2, el cual dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Así que probablemente recuerden que en nuestro tema anterior de la introducción a la Biblia aprendimos de que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, ¿verdad? Hablamos de que la Biblia es inspirada, de que la Biblia es autoritaria. O sea, en pocas palabras, el Señor tiene el derecho de poder decirnos qué hacer y qué creer, ¿verdad? Este es su mundo, es el mundo que Dios creó, y por lo tanto Él tiene el derecho de decirnos, ¿verdad? Él nos entregó este manual de viaje, ¿verdad?, que es la Biblia. Mientras navegamos y caminamos a través de este mundo, lo más sabio que podemos hacer es consultar, a medida que vamos en esta travesía, consultar el manual de la vida, ¿cierto?, que es la Biblia. Mire, si uno considera lo siguiente, que si somos recién nacidos, o si hemos nacido de nuevo, usted normalmente a un niño pequeño no le pasa a usted un manual de un auto, ¿verdad?, esperando que el niño pueda manejar el panel del auto, ¿cierto?, arreglar algún problema que pueda surgir, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero el Señor nos dio este manual para poder navegar y poder llevar a cabo esta travesía mientras estemos en esta tierra. Hay implicaciones con respecto a esto, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo,
Lógicamente que vamos a necesitar instrucción con respecto a cómo usar ese manual, ¿verdad? Pero de todo modo eso lo vamos a ver enseguida. Y vimos que la revelación de Dios es perfecta e inerrante, ¿verdad? No estoy seguro si me acuerdo haber mencionado que también es infalible, pero lo vimos, ¿cierto? Dijimos que era perfecta, lo vimos en el Salmo 19, ¿verdad? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, lo más profundo del hombre, ¿verdad? Podría decirse que, según la traducción, puede decir que la ley del Señor es completa, que transforma el alma. La ley del Señor es perfecta, es completa, que transforma, que convierte, que restaura el alma. Y es inerrante, quiere decir que no tiene errores. Y es infalible, quiere decir que es incapaz de que haya errores. ¿Cuál es la diferencia de eso? Ambas palabras hablan acerca de los manuscritos originales, pero hay una diferencia. Por ejemplo, la diferencia es la siguiente, en una manera práctica que ojalá se pueda entender. Si yo estoy haciendo un examen de la universidad o de la escuela y saco un 100%, quiere decir que no cometí ningún error, ¿verdad? En ese sentido, en el examen fui inerrante porque no hay error. Pero eso no significa que yo sea infalible, que no sea capaz de cometer errores, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia sí lo es. Es inerrante e es incapaz. No hay una posibilidad de que haya un error. Y estas dos cosas, estos dos principios son importantes y se han peleado grandes batallas teológicas, especialmente durante el siglo pasado, debido a la teología liberal con respecto a esto. Cuando compartimos estos temas, en la vez anterior hubo un gran énfasis en que Dios exige una respuesta, ¿verdad? Dios se revela al hombre y Él exige una respuesta. Dijimos que existen solamente dos puertas, existen dos caminos, un camino ancho, un camino angosto, ¿verdad? Y Dios exige que ante la revelación que Él nos ha dado, nosotros haya un veredicto en nuestras vidas. Pero también dijimos de que Cristo es la culminación de la revelación de Dios al hombre. Dijimos que Cristo jamás podría aceptar nuestros esfuerzos religiosos o nuestras obras para alcanzar a Dios, ¿verdad? Todos quedan cortos. Es como si nosotros estuviéramos a un lado de un precipicio, ¿verdad? Y allá está Dios y queremos alcanzar a Dios. Y la persona que quiere tratar de hacerlo por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, eso se puede representar como poner un tablón, con ese tablón tratar de llegar al otro lado del precipicio, ¿verdad? Pero nuestras obras y nuestros mejores esfuerzos humanos siempre van a quedar cortos. El tablón nunca va a alcanzar al otro lado. Es solamente la justicia de Jesucristo que permite que podamos alcanzar y seamos aceptados por Dios. De hecho, siempre va a quedar corto, nuestras obras siempre van a quedar cortas. ¿Por qué? Debido a la contaminación del pecado. Y hablamos acerca de eso, hablamos de Habacuc 1:13, ¿cierto? Capítulo 1, verso 13, el cual dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Y es solamente la justicia de Jesucristo, la cual es absolutamente necesaria para presentarnos algún día delante de Dios. Y de esa manera, la justicia de Jesucristo es transferida del momento que el hombre arrepentido por sus pecados decide creer en Jesucristo. Pone su fe en quién es y la obra que ha hecho, e inmediatamente el resultado es de que la justicia de Jesucristo es imputada o es transferida en el hombre arrepentido, en el pecador arrepentido. Y los pecados de este hombre son transferidos a Jesucristo. Hablamos acerca de eso en algunas ocasiones, ¿verdad? Por lo tanto, espero que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, dándonos la capacidad de poder comprender el por qué es tan importante que leamos nuestras Biblias.
Eso nos debe llenar de entusiasmo. Sin embargo, hay que reconocer, de que este libro nos podría en algún momento resultar intimidante, ¿verdad? No sabemos por dónde empezar y cuando la abrimos, en un principio no entendemos nada de nada, ¿verdad? Pero la esperanza es de que todos comenzamos allí, ¿cierto? Ninguno de nosotros nació con lentes y saliendo del vientre de nuestra madre con una Biblia en la mano, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza de que el Señor trabaja en nuestras vidas para poder comprenderla. Muchos de nosotros hemos llegado a la fe en Cristo hace muchos años, y tal vez algunos de ustedes más recientemente. Sin embargo, el punto es que el asunto de cómo leer la Biblia ha llegado prácticamente para muchos de nosotros, en algún momento, ha llegado a ser abrir la Biblia y apuntar con el dedo donde cayó, ¿verdad? Esa es la manera como tal vez, no sé ustedes, pero tal vez yo por muchos años lo hice de esa manera. Lamentablemente, ese ha sido lo que hemos visto y aprendido de otros, en algunos casos de nuestros líderes, quienes tampoco han practicado o enseñado una manera eficiente y sistemática de leer la Biblia, de una manera que, como decía en nuestro texto en Nehemías, de una manera que pueda tener sentido, ¿verdad? La realidad es que en algunos casos lo que ha sucedido es que hemos comenzado a leer desde un libro que en realidad requiere un poquito de introducción, requiere un poquito de contexto para poder comenzar a leerlo. No nos damos cuenta, empezamos a leerlo y no nos damos cuenta cuando de repente ya nos aburrimos de lo que estamos leyendo porque realmente no tiene sentido. Es así como he escuchado casos cuando alguien que por primera vez abre la Biblia y comenzó a leer desde Apocalipsis. Lógicamente, Apocalipsis es uno de esos libros que requiere un poquito de introducción e inclusive de ayuda, ¿verdad? Porque Apocalipsis fue escrito en un género literario, el cual es profecía, y no se puede leer de la misma manera como uno leería un texto narrativo, como por ejemplo el Éxodo, Deuteronomio, ¿verdad? Y otros textos como Hechos, que son narrativos. Nosotros no podemos pretender que podemos tratar de comprender sin considerar estas cosas cuando leemos un libro como Apocalipsis. Lógicamente yo recomendaría que si es la primera vez que alguno de ustedes lee la Biblia, que probablemente no sea Apocalipsis, probablemente sea el Evangelio de Juan, probablemente los Salmos o Génesis, pero si aún así desea leer Apocalipsis, sí se puede hacer, solamente que requiere un poquito de explicación y un poquito de ayuda de alguien que pueda acompañarle y ayudarle en esto. Así que esa, lógicamente, también es una buena oportunidad de que si usted desea comprender y leer, ya sea Apocalipsis o cualquier otro libro de la Biblia, es una buena idea porque es un momento donde usted se puede reunir con otros creyentes, a quien le puede hacer preguntas, ¿verdad? El objetivo, sí, de esta clase es que podamos obtener las habilidades básicas del estudio y que al leer la Biblia podamos también ser esculpidos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Esa es la idea, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que también podamos disfrutar el leer nuestras Biblias cada día, ¿cierto? Disfrutarlo como lo hacía Jeremías, ¿cierto? El libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16, dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Otra versión dice: yo las devoraba. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso es sentir esa alegría profunda en el corazón. Y no sé si ustedes en algún momento han experimentado esa alegría, ese gozo, que realmente en algún momento uno puede llegar hasta reventar de una risa, pero no de burla, sino que realmente de gozo. O sea, realmente al ver las obras del Señor, la manera como providencialmente actúa
actúa en la vida de las personas. No sé usted a lo mejor, pero sí es una fuente de mucho gozo y alegría del corazón. Pero todo esto también nos dice que leer y estudiar la Biblia no es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un fin en sí mismo. La idea de acumular conocimiento bíblico como el principal motivación podría, de hecho, intoxicarnos. Y podría causar que lleguemos a pensar acerca de nosotros mismos como si fuéramos superiores a otras personas, superiores a los demás, permitiendo que de alguna manera nos engañemos a nosotros mismos como resultado del orgullo. El orgullo fue el primer pecado de Satanás, ¿verdad?, en el cielo. Por eso que el Salmo 138, verso 6, dice: porque el Señor es excelso y atiende a lo humilde, pero al altivo o al orgulloso conoce de lejos. El altivo usa su conocimiento para elevar su ego, cuando realmente debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Deberíamos usar nuestro conocimiento, sobre todo cuando estamos compartiendo la palabra del Señor con otras personas. No importa en qué lugar lo estás haciendo, deberíamos usar ese conocimiento para hacer que, si fuera posible, las personas puedan ver solo a Cristo. O sea, en pocas palabras, cuando compartes el Evangelio, compartes la palabra de Dios, tú deberías tratar de verte lo más pequeño posible, lo más transparente posible, para que todo lo que pueda ver la otra persona sea a Cristo, y Cristo hablando a lo profundo de sus corazones, ¿verdad? Lo que sucedió con los religiosos en el tiempo de Jesús es que veían las Sagradas Escrituras como un fin en sí mismas. Ellos amaban más la ley, amaban el templo, amaban sus tradiciones, en vez de amar con todo su corazón al dador del templo, al dador de la ley. Pensando que la vida eterna estaba en estas cosas, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y eso puede suceder aún hoy día, ¿verdad? Para aquellos que piensan que pueden solamente acumular conocimiento y leer y de hecho memorizar la Biblia de una manera académica, pues eso puede suceder sin la dirección y la ayuda del Espíritu Santo guiando a la persona. Nuestra principal motivación a medida que leemos y estudiamos la Biblia es conocer a Dios y adorarle mejor, más y mejor, y disfrutar a Dios para siempre. Nuestra adoración, querido hermana, amigo, hermano, nunca se va a elevar más allá que el conocimiento que tú tienes de Dios. Y de hecho, la adoración que Dios no acepta es porque realmente existe un conocimiento tan pobre y tan bajo de Dios. Esa es la razón por la cual también vamos a estar compartiendo los atributos de Dios, porque mientras estudiamos los atributos de Dios, nuestra imagen de Dios se va a elevar lo más alto posible, y con ello nuestra adoración también será alta. Nuestro conocimiento de Dios debería cambiar aún nuestra oración. Y esa es una de las razones principales por la cual existe un orden dentro de este estudio de los fundamentos de la fe, ¿verdad? Comenzamos con el fundamento de la introducción de la Biblia, de por qué podemos confiar en ella, de la historia, ¿cierto?, de las traducciones, de las distintas versiones. Hablamos acerca del canon de la Escritura, estableciendo verdaderamente el cimiento. Pero luego pasamos a cómo nosotros podemos maniobrar, ¿verdad?, alrededor de la Biblia, conocerla, lo cual eso es lo que vamos a compartir en estas lecciones de este mes, de cómo encontrar información para luego comenzar con un plato más fuerte, que serían los atributos de Dios. Pero ¿cuál era la actitud de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo? Dice: ustedes examinan, dice el Señor en Juan 5:39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús no estaba diciendo que no deberíamos estudiar o examinar las Escrituras, no estaba diciendo eso, sino que está hablando de que la principal motivación detrás de las Escrituras
de leer las Escrituras es conocerle a Él. No importa quién seas, las Escrituras pueden ser comprendidas por todos los creyentes. Tal vez no con la misma profundidad, tal vez en un principio, pero con la guía del Espíritu Santo y con un poco de dirección. Para empezar, puedes leer la Biblia por ti mismo y entender lo que ella dice acerca del carácter de Dios y de lo que espera de ti, de la redención y de lo que Él ha hecho a través de su Hijo. Entonces vamos a hablar brevemente, antes de irlo al break, vamos a hablar acerca de los beneficios de conocer la Biblia. Primero, dirección y fuente. La Biblia es una dirección y fuente de sabiduría. Lo hablamos, ¿cierto? En nuestro encuentro anterior, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia es una fuente de dirección y sabiduría, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado, de oscuridad, ¿verdad? La contaminación del pecado hace de que la gente no pueda ver claramente. Las personas van ciegas y de hecho es como entrar a un lugar totalmente oscuro, sin luz. Y lógicamente como resultado de eso van y tropiezan. Y debido a tantas caídas que llevan cicatrices en sus vidas y existe el recuerdo constante de esas cicatrices, del dolor con el cual tantas personas viven, ¿cierto? Constantemente recordando las caídas que han tenido en la vida a través de esas cicatrices. La palabra de Dios provee esa luz que alumbra en la oscuridad. No sé si ustedes han estado en algún momento en un lugar muy, muy, muy oscuro, pero cuando era todavía un joven, me acuerdo, algunos de ustedes probablemente sepan que estuve unos cuantos años en la Marina de Chile y me recuerdo que en una oportunidad, estaba recién ingresado, era muy joven, en el medio de la noche tuvimos que caminar a un lugar para internarnos a hacer una guardia. Y me recuerdo, nunca me olvidaré, que era por primera vez estaba en un lugar que era tan oscuro, porque tampoco había luna, que ni siquiera me podía ver la mano. O sea, me ponía la mano al frente y no la veía. Así de oscuro. Y así es como las personas viven en oscuridad cuando no está Cristo en sus vidas, cuando la palabra de Dios no está alumbrando su camino. Y eso es exactamente lo que dice en el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí, verdad? También lo dice en el Salmo 119, 130. Van a encontrar que en varias ocasiones voy a estar citando el Salmo 119, porque es un salmo que eleva a la palabra del Señor. 22 estrofas, 8 versos por estrofa, 176 versos, que eleva la palabra del Señor. Salmo 119 es más largo que 31 libros de la Biblia. Imagínense, son 66 libros completamente, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y el Salmo 119 es más largo que 31 de ellos. Y por eso que les estaré citando constantemente el Salmo 119. Y en el Salmo 119, verso 130, dice: al abrirse iluminan tus palabras y dan entendimiento al sencillo, al ingenuo, al que no sabe distinguir entre lo que es su mano izquierda, su mano derecha, ¿verdad? Aún el Proverbio 1 habla de que la sabiduría, la cual viene de la palabra de Dios, ¿cierto? También lo dice en el Nuevo Testamento, dice que en Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Salmo 19, ¿cierto? Habla de que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría viene de la palabra del Señor y provee discernimiento, inteligencia, prudencia. Entonces, la palabra del Señor es una dirección, es una fuente de dirección y fuente de sabiduría. Vale la pena mencionar
que en la misma estrofa del Salmo 119, en la cual está el verso 105, solamente unos versos más abajo, dentro de la misma estrofa, está el verso 110, el cual dice: los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Un lazo, en el lenguaje original, también se podía distinguir por ser la trampa de un cazador. Normalmente un cazador coloca una trampa donde sabe que la liebre o el animalito ya han dado, ¿verdad? Por lo tanto, no es cualquier trampa. Pero es solamente que el creyente se aferra a la palabra del Señor. Eso es lo que dice: pero no me he desviado de tus preceptos. Él está inundado de la palabra del Señor, y la palabra del Señor le permite ver, es la fuente de luz, de sabiduría, de dirección, que le permite identificar esas trampas, ¿verdad?, para no caer en ellas. Así que logramos tener esa luz a través de dedicar un tiempo de calidad con el Señor en su palabra, en oración, confesando nuestros pecados. Pero respecto a esa dinámica, en la oración y en la lectura de la palabra del Señor estaremos hablando en unos minutos. Otro beneficio también es una fuente de crecimiento espiritual. La palabra de Dios es una fuente de crecimiento espiritual. Las Escrituras nos proveen los nutrientes necesarios para poder crecer, ¿verdad? La Biblia en muchos lugares nos compara a los creyentes como un árbol, ¿verdad? Salmo 1: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a fuentes de aguas que, ¿verdad?, será como un árbol que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Por lo tanto, la palabra del Señor es esa fuente de crecimiento espiritual. Esa es la razón por la cual les comenté acerca de 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 2, en un principio, ¿verdad? Que deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿verdad? O sea, nosotros sabemos inmediatamente cuando una persona ha nacido de nuevo. ¿verdad? Porque tal como un niño que en lo natural ha nacido de nuevo, sabemos que tiene buenos pulmones, ¿verdad? Buenos pulmones, porque grita para obtener el alimento. Y así también el creyente nacido de nuevo es una persona que no puede tener suficiente de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que es una fuente de crecimiento espiritual, ¿verdad? Sin alimento, simplemente la persona muere, en lo natural y en lo espiritual. Así que la pregunta es, y que le hago yo a usted en este momento, si alguien me puede ayudar: ¿podemos pensar en alguna costumbre o en algún elemento que dificulte o entorpezca el crecimiento espiritual? Si alguien me puede ayudar en algo. De nuevo la pregunta: ¿podemos pensar en alguna costumbre o en algún elemento que dificulte o entorpezca el crecimiento espiritual? O sea, yo tengo el deseo de crecer espiritualmente, pero hay algo que realmente está entorpeciendo, y la respuesta puede ser muy amplia. Sí, por supuesto, el pecado. Y de eso vamos a hablar enseguida. La vergüenza por lo que hemos hecho, claro, el proceso también, ¿sí? En forma práctica, para seguir avanzando, a menos que alguien tenga otro. Distracciones. Bueno, distracciones. Algo que podría, tal vez, puede haber salido con una muy buena intención. Probablemente usted dice: bueno, yo tenía de esto, ¿verdad? De hecho, yo tengo varios en mi casa que me han regalado, ¿verdad?
Pero una fuente que uno podría pensar de que fue creada con una buena intención, probablemente trabaje en contra de usted. Porque a veces, por lo menos a lo mejor no es su caso y está bien, pero en mi caso, yo sacaba uno de estos y lo ponía de vuelta y eso era todo. No había un tiempo de meditación, no había un contexto, ¿verdad? O sea, hay una serie de versículos favoritos que realmente uno se quedaba con eso por el motivo de que uno lo sacaba, lo leía y lo guardaba. No existía ese atesoramiento en el corazón. No sabíamos qué versos vienen anteriormente, qué versos venían después, en qué contexto está diciendo esto, ¿verdad? A menos que, por supuesto, haya habido un empuje personal y decir, oh, wow, este verso, y ir a la Biblia, después ir a la Biblia y decir, bueno, ¿en qué contexto? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Quién es el autor de esto? ¿Verdad? Probablemente fue una buena idea en un principio, pero si tú quieres crecer espiritualmente, lo más sabio y lo más probable es que a lo mejor ni siquiera vas a necesitar dejar de lado esto, sino que realmente tu vida vas a emplear e invertir más tiempo en otras cosas que van a ser mejores nutrientes y mejores estrategias para crecer espiritualmente. Así que probablemente si usted quiere crecer espiritualmente, probablemente en el camino estos van a quedar de un lado. Otro beneficio de conocer la Biblia es que la Biblia es una fuente, la palabra de Dios es una fuente de santificación. Solamente unas horas antes de que el Señor fuera a la cruz, juzgado y fuera a la cruz, Él orando al Padre le dice, Señor, santifícalos, hablando acerca de sus discípulos, orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El destino de los hijos de Dios es ser conformados o esculpidos a la imagen de Jesucristo. El verdadero creyente realmente desea ser como Jesucristo. Y es la palabra de Dios la que lo va moldeando en forma progresiva, ¿verdad? Yo he escuchado a personas que dicen, empezó a ir a la iglesia y todavía no ha cambiado mucho en él. Se podría decir que si es un cristiano genuino, lo más probablemente es que esa es la manera como sucede, ¿verdad? El crecimiento y la santificación es algo progresivo. También es una fuente de gozo, como lo decíamos anteriormente. Leímos Jeremías 15, 16, y también en el Salmo 19, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente, el Salmo 19, verso 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón, ¿cierto? Este es un gozo que no depende de que si yo tengo circunstancias favorables, sino que está realmente cimentado, arraigado en las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Esas promesas que han sido reveladas en su palabra. Otro beneficio de conocer la Biblia es que es una fuente de fortaleza para vencer el pecado. Y todo esto son incentivos para que realmente nosotros nos dediquemos y nos inundemos en la palabra del Señor. Es una fortaleza para vencer el pecado. Salmo 119, nuevamente, versos 10 y 11. De todo corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Y nosotros sabemos qué anda mal con el mundo, ¿verdad? La razón de todo el desastre que nosotros podemos ver allá afuera es debido al pecado. Lo que vence la tentación de Satanás es la palabra de Dios. Cada vez que Jesús fue tentado, Él no decidió cantar una canción, ¿verdad? No, tampoco decidió hacer razonamientos humanos, ni tampoco llamar a un psicólogo, ¿verdad? Sino que cada ocasión dijo, escrito está. Y eso quiere decir que el Señor Jesús había atesorado la palabra de Dios en su corazón. Él la había memorizado y fue capaz en ese momento de decir,
escrito está. Si no conoces la palabra de Dios y eres negligente en tu meditación de ella, el Espíritu Santo, ¿sabes qué? No tiene nada que recordarte. Si viene una tentación sexual de algún tipo y lo único que he memorizado en tu vida es Juan 3:16, bueno, lamentablemente el Espíritu Santo no tiene que recordarte. Y vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en los próximos temas de la serie. Pero el Espíritu Santo, una de sus obras es de que Él nos recuerda la palabra de Cristo, ¿verdad? Pero todo esto bajo el énfasis de que una y otra vez la palabra del Señor nos dice que atesoremos su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. De hecho, si ustedes ven los salmos, muchos de ellos, si no probablemente la mayoría, eran usados en su mayoría para que ellos, era una manera como ellos memorizaban la palabra del Señor. Doctrina. Y estamos hablando de alabanza, ¿verdad? Y las alabanzas la construían de una manera de que en ellas estaban contenidas las maravillas del Señor y sus atributos estaban en ella, y mientras ellos cantaban se las memorizaban. He escuchado a varias personas hablar acerca de que a mí me gusta la música, que tenga más sabor, más, que uno se pueda mover más. La verdad que sinceramente lo único que puedo decir, hay mucho que decir acerca de esto, pero para avanzar más rápidamente, lo único que puedo decir es que la alabanza dentro de una iglesia es como una buena radiografía. Yo solamente necesito escuchar la alabanza dentro de una iglesia para saber qué tipo de doctrina se enseña en el púlpito. También en nuestra última sesión le compartía acerca del Salmo 19 y le decía que las personas quieren saber cómo limpiar sus vidas, ¿verdad? Su conciencia, debido a la culpabilidad. Hablaba aquí, una de las respuestas fue acerca de la vergüenza, ¿verdad? Y es la palabra del Señor la que nos limpia de toda clase de experiencias y hechos vergonzosos. La vida de muchas personas están hechas un enredo y un desastre en algunas ocasiones, pero en Cristo hay esperanza. Y me encanta a mí cómo lo coloca Isaías en el capítulo 1, verso 18 al 20, donde Dios en su tremenda gracia, en su amor inexplicable, Él se rebaja de alguna manera al hombre, si se puede explicar de esa manera, y dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Y si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Siempre, y esto lo hemos venido repitiendo en algunas ocasiones, siempre ha habido solamente dos alternativas, dos puertas, dos caminos. Está el camino angosto de la verdad, del perdón, del verdadero gozo, de la transformación, de la bendición, de la salvación. Este camino está marcado por el señorío de Cristo y por la obediencia. Y está el otro camino, el camino ancho, que lleva a la condenación, al juicio. Quienes caminan por él se rehúsan y se rebelan contra Dios y su señorío. Y dicen: no permitiremos que tú señorees en nuestra vida. Si te encuentras en esa intersección, ¿qué debes hacer? Primero tienes que venir y poner tu confianza en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Uno de los beneficios es de que Él perdona todo tu pecado y de eso ya no se acuerda más. Él limpia tu vida, te hace de nuevo, pero todavía vivimos en este mundo, ¿verdad? En el cual todavía pecamos. Aunque el pecado ya no tiene ese dominio sobre nuestras vidas, todavía pecamos. De modo que la manera de limpiar nuestras vidas del pecado residual con que somos contaminados es a través de la lectura y el aprendizaje de la palabra de Dios.
Adivinen qué salmo, el Salmo 119. Dice en el verso 9, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. La pregunta es, ¿cómo puede nosotros, que tampoco no somos tan jóvenes, guardar limpio nuestro camino? Y es la misma solución, guardando la palabra del Señor. Así que con esto nos vamos al break, nos vamos a tomar un café, los que necesiten un café, y volvemos en unos 5 o 10 minutos. Gracias.